hayekmen Mossaleran bungo batayekmen Askin siro askin baştok hayekmen Mossaleran bungo batayekmen Askin siro askin baştok hayekmen Askin siro askin baştok hayekmen Askin siro askin baştok hayekmen Seguimos con Audición Gomidas y ahora es el turno de contactarnos con el Enguer Federico Vaneskeian, representante del Bramián Gomidé de la Frata Xnaxutiun, en el marco del aniversario del Tratado de Sèvres que se celebró el 10 de agosto de 1920. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Cari, buenas tardes para toda la audiencia. ¿Cómo estás, Fede? Bien, muy bien. Bueno, primero que nada queríamos consultarte sobre el Tratado de Sèvres. ¿En qué contexto se firmó y qué es lo que se firmó? Bueno, el Tratado de Sèvres es un tratado que se firma al finalizar la Primera Guerra Mundial en Francia, entre las potencias aliadas que triunfan en la Primera Guerra y sus estados asociados, y por otro lado el Imperio Otomano, con la intención de definir las condiciones de la paz en la región del Medio Oriente. Por parte de Armenia, digamos, firma Abdel Zaharoyan como representante de la República de Armenia y Bodos Nubar como el nombre de la Delegación Nacional de Armenia, que esto es algo interesante que merece un análisis histórico también de un poco más extenso que el de hoy, pero bueno, el pueblo armenio estuvo representado, digamos, por una no logró acordar una delegación única en representación de la República de Armenia para la firma de este documento. El documento tiene para nosotros algunas cosas interesantes desde el punto de vista histórico, digamos, como te decía. El primero es que establece por primera vez, y diría que única, entre dos estados libres, entre la frontera entre el Imperio Otomano y Turquía y la República de Armenia. Es el único documento que lo estableció y que hasta ahora no ha sido cuestionado porque haya sido firmado bajo intimidación o amenaza, como han sido los tratados subsiguientes. A la vez, reconocía la responsabilidad criminal del Imperio Otomano en el genocidio armenio, es decir, y había un compromiso de reparar las pérdidas humanas y materiales sufridas por los armenios como resultado de el genocidio, y a la vez establecía el reconocimiento de la independencia armenia por parte de Turquía. Piensen que ese laudo arbitral, que es el que quizás más se recuerda de Sèvres, que las partes acuerdan que el presidente de Estados Unidos de ese entonces, Woodrow Wilson, sea quien define la frontera a partir de la designación de una comisión especial entre los dos estados, y ese laudo se presenta el 22 de noviembre de 1920, es decir, pocos meses después de la firma del tratado. Y sobre esto yo creo que tenemos una reflexión para hacer que tiene mucho que ver con el presente, de la historia, y que tiene que ver con que apenas una semana después de este laudo que establecía la nueva frontera entre los dos estados y de este tratado que reconocía por parte de Turquía la existencia de un estado libre e independiente como la República de Armenia, se produce no solo el ataque de Turquía contra Armenia, un nuevo ataque en septiembre de 1920, sino también finalmente la caída de la República de Armenia y su sovietización. Es decir que en momentos en los que estamos siendo testigos de la firma de nuevos documentos, que no son comparables por lo que comentaba ayer en Enguer Aram respecto a un tratado internacional, sino que es una declaración conjunta entre presidentes, etcétera, pero digo, para tener un poco de perspectiva histórica y salir de la efeméride por la efeméride misma, sino pensar un poco qué lectura nos permite dar en el presente este recuerdo de lo que pasó en 1920, también me parece que es interesante ver que algunas cosas, algunas lecciones deberíamos tener aprendidas de esta situación, ¿no? El viernes vimos una vez más al primer ministro de Armenia poner la suerte y el futuro del país en manos prácticamente
del presidente de Estados Unidos, pero a diferencia de Sebre, sin ninguna garantía para la seguridad, más allá de la palabra del propio presidente de Estados Unidos. Hay que recordar que incluso al presidente Wilson, con un nivel de consenso interno mucho mayor que quizá tiene hoy Donald Trump, el Senado le rechazó la posibilidad de tener un mandato de protección tanto militar como de asistencia a Armenia. Es decir, que incluso en aquellas circunstancias también los vaivenes de la política interna jugaron un rol y fue siempre, en este caso, fue negativo para el pueblo armenio. Y lo mismo sucede también con cosas que, como te decían, no son iguales a ese entonces, pero que también tienen que darnos un mensaje para el presente, ¿no? No sé si vieron durante la conferencia, fue algo bastante notable que cuando un periodista pregunta, bueno, ¿cuáles son las garantías en caso de incumplimiento de este tratado? Ninguno de los presidentes pudo dar un mensaje más allá de que su propia palabra, decir, bueno, vinimos hasta acá para comprometernos a esto y punto, pero nosotros ya tenemos una historia centenaria de declaraciones incumplidas, porque los intereses de la potencia son cambiantes y las mismas potencias que se comprometieron a juzgar a los genocidas de 1915 fueron las que los liberaron, y las mismas potencias que se comprometieron a hacer respetar las fronteras de la República de Armenia fueron las que la dejaron librada a su suerte frente a la invasión del Imperio Otomano y el ataque del Ejército Rojo. Entonces, creo que alguna lección tenemos para sacar de este tratado firmado hace más de 100 años, y sobre todo porque la prédica en ese entonces en la República de Armenia de algunos sectores era la misma que hoy expresa el gobierno de Armenia. En ese momento la prédica tenía que ver con que era necesario dejar de luchar, que ya no tenía sentido dejar de luchar porque otros iban a resolver el problema por nosotros, y que la paz iba a surgir como fruto del acuerdo entre las grandes potencias en beneficio de Armenia. Y la realidad es que nuestra visión y nuestra experiencia nos marca que lo único el único futuro que es posible construir para la República Armenia es el que se basa en la fortaleza de su pueblo, de su diáspora, en su capacidad de defenderse frente a los ataques extranjeros, porque ya vimos que este tratado firmado en agosto, un mes después, fue violentado por por un sector de la política turca que decidió atacar, liderados por Kemal Atatürk, la República de Armenia. Es decir que no podemos tomar ninguna de estas declaraciones como una solución a todos nuestros problemas, sino que creo que el mensaje que nos trae Sebre para el día de hoy tiene que ver con que todo sigue dependiendo, 100 y pico de años después, también de lo que seamos capaces de hacer nosotros como pueblo. Y quiero un último ejemplo. La justicia para los genocidas de 1915 no vino por los tribunales internacionales definidos por las potencias. La justicia surgió de la Organización del Pueblo Armenio y de los índices de los justicieros de la Operación Némesis. Entonces, un ejemplo más claro que ese creo que no podemos tener de la necesidad que tenemos hoy más que nunca de, frente a los discursos que nos plantean que todo se va a resolver de acuerdo a un gran montaje internacional, nuestra respuesta tiene que ser que va a ser así siempre y cuando seamos capaces de imponerlo en el territorio por nuestros propios medios. Entonces, frente al discurso derrotista que planteaba en ese momento y sigue planteando hoy, que no tenemos nada para defender y que no es necesario que nos defendamos porque no van a haber más ataques, bueno, creo que tenemos un ejemplo bastante claro de cómo, si será necesario, seguir sosteniendo en el territorio nuestras victorias y nuestros intereses. Bien, Fede, muchísimas gracias por tus palabras. Realmente es un hecho para recordar, y más en los momentos en los que nos encontramos en Armenia, los momentos lamentables, los últimos sucesos que se estuvieron realizando. Te agradecemos por tus palabras, Federico Vaneskeian, representante del Bramian Gomide de la Frata Xnaksutyun. Bueno, muchas gracias a todos, y simplemente para vincular con algo que escuchamos hace poquito tiempo en Gomidas, también es bueno recordar en esta fecha que Uruguay fue uno de los países que a partir de
se encontró en el Tratado de Sevres también una forma de reivindicar la causa armenia, y a partir de eso, cuando se cumplió su cincuentenario, tanto la Cámara de Representantes como 2 años después la Cámara de Senadores instaron al gobierno de ese entonces de Uruguay a que promoviera en el ámbito de Naciones Unidas la justicia de los reclamos armenios, algo que realmente también tuvo un correlato en la práctica. Es decir, que es una cuestión que no nos pasa tan lejos, y hace poco, cuando en su última columna Daro y Armení recordaban estos hechos con audios, y es una buena forma de ver cómo, sin importar en qué momento de la historia busquemos, siempre hubo una posición de Uruguay para ponerse del lado correcto de la historia. Gracias, Federico, por tu contacto. Bueno, hasta luego.